la pregunta del millón es cuánto de rentabilidad obtengo en un desarrollo vertical. Y 15% en 2 años, o sea, 7.5 al año, de ninguna manera me meto. Ahora tenemos la facilidad de contar con expertos de más de 2 décadas de experiencia. Iniciamos una vez más aquí en el programa La Voz del Emprendedor, un podcast diseñado para llevar a cabo información de valor para muchos vendedores, para muchos desarrolladores inmobiliarios y sobre todo hablamos mucho de finanzas personales. Esta vez vamos a abordar temas sobre desarrollo de edificaciones, cómo financiarlo, cómo encontrar las mejores oportunidades, cómo armar la sociedad, cómo gerenciar esos proyectos. Así que permítame presentarles el día de hoy a Javier Navarro. ¿Cómo estás, Javier? ¡Qué gusto! Permíteme darte la mano. Lo máximo. Lo máximo. Para empezar, buenísimo tu programa de La Voz del Emprendedor y te he estado observando ya como un año que te vengo observando. Buenísimo, de igual modo. Sí, me gusta mucho el contenido que haces, me gusta cómo aportas valor, se ve que eres una persona constante, con disciplina, ¿no? Con empuje, y estás tratando de ayudar a toda la comunidad y a toda la gente que se sigan moviendo y a que sigan aprendiendo, o sea que te felicito. No, gracias a ti, de verdad, por permitirme este espacio. Yo sé que en busca de los mejores speakers que han pasado, pues la experiencia sobre todo. De hecho, ahorita hay mucha información, ya uno no sabe ni a quién creerlo porque uno lanza un concepto diferente y bueno, en busca de siempre de la verdad es que escogemos a los que han pasado un proceso, han pasado fracasos, han pasado mucha resiliencia, han tenido tropiezos en la vida. Hablamos desde los resultados y qué mejor tenerte el día de hoy. Aquí sé que va a ser muy productivo. Estamos pasando por parecido, así es. Lo máximo. Javier, bueno, abordando temas de edificación, bueno, que eso es lo que tú nadas como un pez en el agua, pues ahora mismo ya con la experiencia acumulada durante todo este tiempo. Oye, ¿y cómo empezaste en las edificaciones? Lo que pasa es que cuando salgo de la universidad yo pienso pues que me iba a poner a diseñar aeropuertos y los museos y la y nada más alejado de la verdad. La sociedad no necesita un arquitecto que haga museos y cosas, sino necesitaba alguien que le reparara pues el caño de la lavandería y el desagüe. Entonces lo que tuve que hacer es dejar mis aspiraciones y ponerme a trabajar en el campo. Y el campo, lo que me pasó fue que me volví arquitecto constructor, ¿no? Y como arquitecto hay una pequeña porción de la torta, digamos, que es la que un arquitecto tiene. Normalmente ya se está empezando a valorar más, pero normalmente es bien despreciado el trabajo del arquitecto. Un dibujito nomás, ¿no? La gente pide un dibujito nomás, pide la gente. Pero una vez que entras en la parte de la construcción ya mueve muchísimo más capital de lo que mueve el diseño. Entonces, después de unos cuantos años y viendo que efectivamente era un nicho de mercado interesante, que podíamos ir creciendo, pero ¿dónde se movía más capital? En la operación inmobiliaria, porque la operación inmobiliaria duplica el monto de la obra. Entonces decíamos, eso es lo que tenemos que hacer, y no solamente buscar clientes, sino nosotros ser, como yo soy arquitecto bachiller, pero igual tengo este corazón de hacer arquitectura, quería hacer mis propios proyectos. Entonces encontré que el mundo inmobiliario, el mundo del desarrollo inmobiliario era lo mejor para mí, que iba a mover la mayor cantidad de plata posible y que iba a poder hacer lo que quería. ¿Qué experiencias absorbiste en tu primer desarrollo inmobiliario? En el primer desarrollo inmobiliario, y te digo, estamos hablando del 2005, 2006, donde no había nada de esto que tenemos ahorita, no sabíamos a quién preguntarle, no había nada, no existía nada, simplemente eras tú con tu criterio, y la verdad que metimos la pata en todos los huecos posibles, en todas las escalas. No sé cómo salimos vivos del primer proyecto, no teníamos a quién preguntar, yo pasé, era director de la empresa, ¿no? Fundador, director y gerente general, y hubieron meses seguidos que no podía dormir por la presión económica y la incertidumbre de lo que iba a pasar y cómo iba a terminar y cómo iba a dar la cara a tanta gente. O sea que lo bueno es que ahora tenemos gente que está transmitiendo conocimiento, tenemos gente que ya pasó por esto, por ese proceso, procesos, y que está dispuesto a ayudar. Tenemos ejemplos, tenemos métodos. Entonces es una etapa totalmente distinta. Y las universidades también ahora ya también están dando la oportunidad de potenciar la información. Gente que ha trabajado en empresas como la mía, digamos, y que se han formado y que de repente han llegado a ser pues, gerente del área de proyectos o gerente del área de finanzas, ahora están dando clases
Sí, yo creo que eso es magnífico. Sí, claro, súper bien, ¿no? Lo que falta ahí, y que es un poco el valor que estoy tratando de aportar, es la visión 360 desde el punto de vista del director en un taller que estoy armando, por si acaso, taller en noviembre, y el enlace en mi perfil en TikTok, el enlace en mi perfil. Entonces, eso falta, ¿no? Que figuras que han estado en el directorio, figuras como tú, por ejemplo, que son los directores, empiecen a contar cuáles son sus experiencias y ordenadamente cuáles han sido los métodos o los puntos que han tenido que tocar, ¿no? Porque digamos que entiendo que los que enseñan son el gerente del área. Entonces juntas a varios gerentes de área y cada uno te va enseñando su parte. Pero cómo los englobas a todos en una visión general, eso es el valor que estoy aportando ahora, y gracias a ti que me permites Buenísimo. llegar a la comunidad, ¿no? ¿O cuáles serían los consejos para los que recién están empezando para que no mueran en el intento, en las edificaciones? Creo que uno de los principales errores es pensar que porque vas a hacer un proyecto inmobiliario vas a obtener ganancias aseguradas. Aseguradas, o que vas a volverte millonario, que ya estás, o que de ahí vas a poder pagar tu sueldo, el sueldo de tu amigo, el de tu hermana. Eso por ahí no va. O sea, un negocio inmobiliario es un negocio, digamos que es un negocio de desarrollo en el que inviertes hoy día y tu utilidad la vas a ver en 2 o 3 años. No solamente vas a tener que estar invirtiendo, obviamente algo chorreará en su momento, pero vas a tener que estar invirtiendo, ¿no? Este flujo es fluctuante, a veces hay plata, a veces no hay plata, ¿cierto? Entonces lo que vas a tener que hacer es invertir y pensar en tus utilidades a posterior. Si tienes un trabajo, ¿no? Si tienes una posición dentro de la operación, esa posición tiene que ser remodelada, evidentemente. Pero hay que ver si es que tú eres el apropiado, o si tu hermana es la apropiada, o tu amigo es el trabajo que van a cumplir, porque no se trata de llenar espacios en la empresa, ¿cierto? Y mi primer punto, ¿no? Que te asocies con gente o que contrates gente especialista y no pienses que va a ser, ¿no? el lugar donde van a sacar plata inmediatamente. Y vas a sacar plata, sí, pero vas a sacar plata en el tiempo. Correcto. Oye, estoy encontrando, viendo las edificaciones aquí en la ciudad de Lima, pues en los diferentes distritos top, obviamente hay edificaciones súper espectaculares, pero la idea es cómo encontrar la oportunidad o cuál es la forma en la cual has ido negociando tus proyectos. Bueno, hay 2 formas de negociar, porque tú sabes que el negocio inmobiliario todo es terrenos, ¿no? Todo arranca con tu terreno. Entonces hay 2 formas de negociar. Si tienes el capital, es una forma de negociar. Vas con el capital y empiezas a hacer tus compras en los sitios donde tú crees que conviene, ¿cierto? De hecho que sí. Y obviamente si te están ofreciendo un 100% por el terreno, ¿no? $1 millón, 10 millones, lo que sea, $100,000, tú no vas a ir con 100, vas a ir con 80, vas a ir con 75. De repente mandas a tu amigo a que haga una oferta de 60. Buenísimo. No, a ver qué pasa, y vas negociando precio. Entonces ahí lo que estás haciendo es atacar el precio todo lo que puedas para que en el precio ya esté asegurada tu utilidad, ¿no? Entonces eso es lo bueno de tener el efectivo, que vas a hacer que el terreno, en la compra de terreno, ya esté sacando utilidad. La segunda parte es cuando no tienes el cash y te estás asociando con un propietario de terreno, que es una operación que se da bastante. ¿Cómo te asocias con el propietario? Entonces el propietario no te va a permitir que su terreno, que está en tasación 100, se lo dejes 80, 90, va a querer 100, y sobre el 100 va a querer un 20, un 25, 125. Entonces ahí viene la otra parte de la operación. Acá no escoges posición. Acá lo que escoges es que el negocio funcione, que dé para todos, porque ya te están dando los ingredientes. Entonces esas son las 2 formas, digamos, los 2 conceptos de cómo atacar. Las edificaciones obviamente son las que más necesitan de inyección de capital, a diferencia de una habilitación urbana, a diferencia de otros proyectos. Quizás, aparte de las preventas, ¿cuál es la otra forma de poder financiar la construcción o la edificación de un proyecto multifamiliar? O sea, ahí también viene el otro tema, ¿no? Si no tienes banco, la tienes mucho más difícil, porque realmente las operaciones inmobiliarias se vuelven buenas una vez que tienes un banco atrás o tienes un pool de inversionistas a falta de banco, pero básicamente las mejores tasas del mercado y las ayudas máximas te las da el banco, porque el banco no solamente te da tu crédito promotor, que es el crédito que tú le das que el banco te da a ti para que tú construyas, sino que te permite el acceso a los créditos hipotecarios, ¿cierto? Que es el crédito puente. Entonces tienes el crédito promotor y el crédito puente. Los 2 tienes acceso y tu operación se vuelve mucho más fácil. Si no tienes banco, no tienes ni crédito promotor, ni tampoco tienes crédito puente. No tienes ninguna de las 2. No tienes ni la plata que te preste el banco para avanzar tu obra, ni la plata de los créditos hipotecarios.
Entonces, ¿cómo haces para acceder a este crédito hipotecario? Tienes que alcanzarlo antes en tu proceso de la obra. Digamos que antes tu independización era al final del proyecto, ahora tienes que hacer independización en casco no habitable, ¿cierto? Tratar de independizarlo, declaratoria de fábrica lo antes posible, independización, y ahí vas a poder acercar el crédito hipotecario a tu línea de tiempo. No al 100%, porque obviamente no está terminado, la tasación va a salir un poco menos, pero vas a poder acercar tu crédito puente, ¿no? Los créditos hipotecarios a tu línea de avance. Y de ahí, bueno, tú me comentabas hace un ratito antes de empezar el post que tienes que tener algo de capital. No es que puedas entrar simplemente con capital inicial. Tienes que tener un capital inicial, tienes que tener de repente algún socio listo que pueda meter otro capital si es que faltara, y obviamente la mejor inversión, la mejor fuente de financiamiento va a ser tu venta. Entonces tienes que darle lo más duro posible a la venta. Esa es la más óptima, porque, claro, o sea, te ahorras intereses. Claro, todo te ahorras, porque lo que tú quieres es construir para tu cliente. Tú no quieres construir para tu inversionista que esté al medio, para el banco que esté al medio. Tú quieres que el cliente sea el que paga la obra, no tú y después que venga el cliente. Entonces, si el cliente puede entrar lo antes posible, vas a poder avanzar. Es lo más sano, lo más claro, lo más real de la operación. Buenísimo. Y esto, de hecho, cuando uno arranca sin esos apalancamientos del banco y no domina muy bien sus preventas, uno tiene la plena seguridad. Entonces, también recurrimos a otros medios. Una es negociar con el propietario. Dos, tal vez buscar un socio capitalista. ¿Cuál es la forma correcta de asociar a una persona? Cuando te vas a asociar al propietario, cuando el propietario y tú están alineados para hacer un proyecto, hay dos formas, digamos, que yo conozco para dos grupos básicos, ¿no? Cuando el propietario se asocia contigo y es una asociación en participación. Correcto. ¿No? Y cuando tú le estás haciendo una compra-venta diferida, ¿ya? Las dos tienen pros y contras. En la asociación, digamos que el pro es de repente un poco más de seguridad por parte del propietario, de cómo va la operación, pertenecer a la operación, tener de repente currículum que le pueda servir en el futuro para hacer una operación similar. Hay ese tipo de temas, y los contras son que estás siendo fiador solidario con el banco, ¿cierto? Si es que hay banco, o que estás siendo fiador de la operación, ¿ya? Cuando en la otra opción, que es la compra-venta, digamos, con pago diferido, que le puedes pagar con bienes futuros. Correcto. Que lo favorito para mí, lo más beneficioso para el cliente, según mi punto de vista, ahí para el propietario, perdón, según mi punto de vista, el propietario no se mete en estos temas de riesgo que sí los tiene asociados. Entonces, claro, lo que tiene que pasar acá es que hay un buen contrato y minimizar los riesgos. ¿Cómo minimizan los riesgos? Tienes que firmar el contrato, como tú has dicho hace un ratito para tu proyecto. Firmas un arras o un compromiso de venta, un precontrato, un convenio, un acuerdo, para que, cumplidas ciertas condiciones, que puede ser preventa, puede ser licencia, puede ser aprobación de proyecto, puede ser banco si es que tienes banco, cumplida una serie de viabilidades, recién ahí, que ya se han reducido el 90% de los riesgos, digamos, recién ahí pasas a la segunda parte de la operación. Buenísimo. Y ahora, ¿cómo asociar a una persona para formar parte del proyecto? O sea, un socio capitalista. ¿Lo haces parte de la empresa? ¿Es una nueva empresa? Ahí tienes dos temas. ¿Ya? Cuando tienes grupos societarios que conocen el proyecto, usualmente van a querer estar involucrados en el proyecto y van a querer ser parte de la sociedad. Entonces creas una nueva empresa, donde tu empresa o tú como persona natural te metes junto con los otros grupos de accionistas, digamos. Entonces, ¿cuál es el detalle con eso? El detalle con eso es cómo controlas las decisiones dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, ahí lo que yo hago es discriminar las acciones con derecho a voto, ¿no?, de las acciones que no tienen derecho a voto. Entonces, por ejemplo, ya tenemos 100 acciones, ¿ya? Y yo solamente tengo un 10% del accionariado y la otra parte tiene un 90% del accionariado. Pero mi 10% todo tiene derecho a voto. Y lo de ellos, solamente 10 tiene derecho a voto y el otro 80 no. Entonces, mi 10 con su 10 están equilibrados, su decisión con mi decisión.
Por más que ellos tienen el 90% de las acciones, en cuanto a decisiones estamos equilibrados. Si hubiera alguna desavenencia, tenemos que llamar a un tercero que lo hemos escogido, que sabemos que es una persona de repente como tú, que tiene visión, que tiene conocimiento, no se casa con nadie, sino que es justo en lo que hace. Ya, Heiner, por favor, dime cuál es. Entonces por ahí va la cosa. Y tienes que tener buenos estatutos también, ¿no? La gente parece que arma la empresa y no se da cuenta que en los estatutos ahí está el manual de cómo se van a tomar las decisiones en tu empresa, de cuáles van a ser los protocolos principales, de cómo se hace si es que hay que aumentar capital, ¿no? Si se va a licuar, si no se va a licuar. Todo ese tipo de compromisos los haces antes. Pero diría que lo más importante, porque yo he tenido problemas con unos socios que la verdad que fue sorprendente el nivel de problema que tuve. Lo más importante diría, primero es que tú estés bien mentalmente, emocionalmente, físicamente preparado, porque no sabes cuándo un socio se te puede voltear o puede haber un problema que de repente tú te haces responsable pero el otro socio no. Entonces tienes que tener condiciones tú físicas, mentales, emocionales para poder detectar, afrontar y tomar decisiones sólidas, ¿no? Con mente clara desde el primer momento que detectes las cosas, ¿no? A veces uno está de repente en los problemas y está estresado y deja pasar y no despierta a que está caliente la sociedad, ¿no? Y cuando despiertas es porque ya es muy tarde, porque ya se quemó la sociedad y ya estás en problemas. Eso diría que es el punto crítico en relación a lo que... Recomendaciones importantes, armar muy buenos acuerdos al principio de la sociedad. Y ahí viene la segunda parte. Ya. Yo no armo empresa, o sea, digamos, ya vamos a hacer este proyecto, ya hacemos la empresa. No armo empresa ahorita. Lo que hago es que escribimos un convenio, un acuerdo de voluntades. Mira, esto es lo que creo que podemos hacer. Tú también pones tus cosas, yo pongo mis cosas, lo firmamos como acuerdo, ¿ya? Un acuerdo privado y vamos avanzando, ¿ya? Y va a venir un problema, va a pasar un problema. Y ahí voy a ver cómo va a reaccionar Heiner frente al problema. ¿Se va a hacer responsable, va a poner el pecho? Si tuvo la culpa, va a decir efectivamente ha pasado esto, o de repente no, se va a tratar de ir por las ramas y no, porque yo veo es un montón. La gente evadir dice, no, responsabilidad. Es que sí, no, y tratan de ocultar y tratan de tercerizar. Entonces ahí te das cuenta, cuando llegan los problemas, cómo se comporta tu futuro socio. Entonces ahí vas a decir, ok, ¿no? Ya no está todo bonito, todo son promesas, todo es enamoramiento, sino ya están quemando algunas papas y vamos a ver quién las agarra. Entonces, si tú ves que tu socio se está comportando, caramba, qué buen socio. Ya estás listo para dar el siguiente paso. Excelente. Sí. Algo muy importante también, lo que sucede, yo sé, la pregunta del millón, es cuánto de rentabilidad obtengo en un desarrollo vertical. Lo que pasa es que esa es una pregunta bien capciosa, porque ¿cuánta plata metes tú personalmente, ¿no? Para hacerlo? Entonces tú me dices, ya, no voy a meter, nadie me va a prestar plata, yo voy a meter todo de mi plata y lo voy a construir todo al 100% y al final de la operación voy a cobrar mi utilidad, ¿ya? Entonces tú dices, ya, de la torta, mínimo 15%, 16, 17, 18, 20, mínimo 15% va a ser la utilidad en 2 años. Entonces tú dices, yo tengo que meter todo y 15% en 2 años, o sea, 7.5 al año, de ninguna manera me meto. Entonces tú me dices, ya, ok, pero si entras con banco, por ejemplo, si tienes otra forma de inversión, solamente tienes que invertir 1/3. Entonces tú dices, ya, ok, meto 1/3, ¿no? Un 30 y pocos, gano 15% en 2 años, ahora sí tiene, ¿no? Estamos al 25% de rentabilidad, tal. Ya, perfecto. Y ahí tú me dices, ya, ok, pero mira, el dueño del terreno quiere canje, ¿ya? Y quieres, de repente, tienes la suerte y quieres 100% canje. Entonces, de ese 30 y tantos %, por lo menos 20% ya te lo puso el dueño del terreno. Le has tenido que dar un poquito, pero ok, te ha puesto el dueño del terreno, solamente te queda un 10-13%. Contra 15% en 2 años, caramba. Ahora estamos en 50 y tantos %. Y de repente viene el banco, porque ya has hecho 3-4 operaciones exitosas con el banco, y te dice, oye, Heiner, no necesitas plata para comprar un terreno, no tengo una tasa de 10%, 9%, 11% para que compres el terreno. Entonces encima te están dando plata, no por el 100, pero por el 50% del terreno. O sea, te están dando 10. De los 10 que tú tenías que poner ya prácticamente te los dio el banco, igual sigue sacando el 15, ya de repente un poquito menos, 14, ¿no? Por los costos y por
las cositas, pues ya no pusiste plata. Correcto. ¿Cuánto te rentó en ese momento? Esa es las diferencias de la operación. De ahí ya viene, pues, cuánto te demoraste en las ventas, si tuviste buen flujo, ¿no? Si la obra te salió bien, no tuviste sobrecostos, si la postventa estuvo buena, no tuviste postventa, tu postventa estuvo dentro de lo planificado, ¿no? Si no pagaste penalidades, ese tipo de cositas también. ¿Cuál es la forma más correcta para edificar un edificio? ¿Contratar una constructora o tú mismo como desarrollador construirlo con tu propia constructora? Ahí nuevamente depende de si es que tienes banco o no tienes banco y si es que tienes experiencia como constructor o no. Digamos que si tienes banco, lo usual es que el banco te pida construir con un tercero que cumpla las características, pero vamos a suponer que no tenemos banco y que estamos nosotros. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Entonces ahí tú podrías decir, ya mira, yo quiero tener una contabilidad ordenada, yo no sé nada de construcción, entonces quiero contratar a una empresa que sea súper seria y que me dé, no sé, pues 12 facturas a lo largo del año, una factura al mes, ¿no? Y vamos a tener un contrato cerrado y me va a dar una factura al mes. Ya, ok, ¿cuánto te va a costar? No sé, pues $600,000. Uy, ya mucho. Esa opción no me conviene, dame otra opción. Ya tenemos la opción de que te lo haga el casco, una sola compañía constructora te haga todo el casco con ingeniería y todo, y los acabados los voy a hacer yo por mi parte con un arquitecto que me va a ayudar y lo voy a controlar de esa forma. Ya, ok. Entonces, ¿cuánto me podría salir eso? Ya, 550, de repente te puede salir eso. Ya, pero tienes que meterle al arquitecto, vas a estar un poco ahí con los acabados, bueno, ya, pero te va a salir 550, ¿te parece? De repente tú me dices, no, pero todavía sigue siendo muy caro, te voy a bajarle un poco más, Javier. Entonces le digo, ya. Entonces, hay empresas constructoras que ahora están haciendo la gerencia, ¿cierto? Entonces, tú vas a comprar todos los materiales, todas las planillas, todas las herramientas van a salir a tu nombre, tú compras todo y esta persona te va a hacer la gerencia. ¿Ya? Ahí, entonces tú dices, ya, entonces ¿cuánto me va a salir? Mira, por un tema de impuestos, que no sé qué, y acá te puedes ahorrar, y el tema del riesgo de la constructora te va a quedar, no sé, pues en 520. Entonces puede ser, esta fórmula puede ser. Entonces puedes empezar con esa fórmula, pero acuérdate que la contabilidad va a ser un poco más complicada, ¿no? Vas a tener obviamente que tener tu buen control de calidad, ¿no? Pero te va a salir más económico. Entonces, si logras controlarlo bien, ¿no? y tener un buen sistema contable de tu ingeniero residente, tus valorizaciones y todo, te puede salir más barato contra el tiempo que te puede tomar ser responsable de eso. Más o menos por ahí va. Buenísimo. Otra de las cosas muy importantes es cómo obtengo el crédito promotor. Algunos no tocan la puerta o se atreven netamente a meterle fe en la preventa, o como tienen el capital suficiente también inyectan todo, sabiendo que hay un apalancamiento muy importante del banco a través de un crédito promotor. ¿Cuál es ese proceso, esos requisitos que se tienen que cumplir? Digamos que lo que el banco quiere es que tú tengas la operación asegurada al 100%, ¿no? Porque el banco no quiere dar su nombre y su respaldo a algo que pueda caer. Entonces te va a dar por todos los lados que te pueda dar. Te va a querer que el terreno esté saneado y que tú lo hipoteques al banco, ¿cierto? Ahí te va a agarrar. Va a querer que en cuestión a la obra tú avances primero y el banco te parcha después. Ahí va a estar tu segunda. Y ahí va a querer que tengas preventas, que tengan un ritmo de una velocidad, ¿no? de ventas al mes, para que cada plata que tú metas esté compensada con los créditos que vienen, ¿ya? Y por último, va a querer que tengas experiencia en haber hecho por lo menos 3 o 4 edificios de igual magnitud al que tú estás presentando. Entonces ahí es donde falla la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente no tiene experiencia en haber hecho 2, 3, 4 edificios como el que quieres hacer ahora. Entonces ahí, ¿qué haces? Tienes que meter a alguien con experiencia, alguien que tenga el currículum, a la gerencia o a la empresa. De repente tienes que darle, no sé, pues un 10%, un 5% de la empresa junto con la gerencia. Entonces aprovecha su experiencia para aprobar con el banco. Buenísimo. Yo diría que por ahí van las cosas, ¿no? El porcentaje de avances de la construcción, ¿el cuánto por ciento debería estar para el primer desembolso por parte del banco? No tanto. ¿Bastaría con el sótano? Yo diría que te va a pedir que tu aporte total sea entre 35% de toda la operación. ¿Ya? Entonces, 35% de la operación va a ser el terreno y toda la operación sin utilidades, a los costos totales. Entonces, más o menos, ¿no? No puede variar un poquito según banco, según tu operación y eso, pero digamos que el terreno sea un 20%,
entonces te falta 15, que en marketing y en algunas cosas tengas un 3 más, entonces te quedan 12. Correcto. Y ese 12 básicamente es el que vas a tener que meter a la obra, o sea, tampoco es tanto. ¿El cuánto por ciento de las preventas tengo que avanzar? Yo diría que un 30%. 30% de la obra total. Sí, para el banco. ¿Ya? Igual, si no tienes banco... ¿Puedo sacar la licencia en 2 partes? Un edificio de 10 pisos, primera licencia 5 pisos y luego los otros 5. ¿Me podrían dar el 30% de los 5 primeros pisos? Es una buena pregunta, Jaina. Nunca he hecho algo así. Por lógica, mi lógica me dice que la licencia la vas a sacar para todo y lo que puedes hacer es parar el edificio en cierta parte, ¿no? Y ahí sacar tu declaratoria y dejar el resto para una Correcto, segunda. por etapas. Por etapas podrías hacerlo. Más lo he visto cuando tienes distintas etapas en desarrollos horizontales o en desarrollos de condominios, de repente que tienes 5 torres y haces 2 torres, pero no lo he visto necesariamente. ¿Qué tan recomendable lo ves esa idea? Me preocupa eso porque, o sea, preferiría terminar el casco húmedo e independizar, ¿no? En casco húmedo, por más que no tenga acabados, pero ya está independizado, ya está todo conectado y yo con esa independización ya la puedo vender, ¿no? Sí. Ya es un título, ya es una propiedad hecha, ¿no? No estará acabada ya, ok, no está acabada, pero ya tienes una venta posible. Javier, la idea la que yo te brindaba es porque si es 5 pisos, la primera etapa, es más fácil independizar a que me tome 3, 4 meses más para construir los otros pisos para recién empezar a independizar.